¿Cómo se escucha? ¿Cómo está el sonido? Shalom Aleichem, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí con nuestra clase de Line Bet, nuestra clase semanal, tratando de transmitirles lo que nuestro querido Rav Ginsburg nos da todas las semanas, nos da con tanto cariño. Y nosotros tratamos de transmitírselo a ustedes de la mejor manera, con toda nuestra pasión y todo nuestro entusiasmo para llevar todas estas cosas a todo el mundo. Hoy tenemos un nuevo emprendimiento por iniciativa de nuestra gente de México. Kenia va a comenzar a repasar las clases del Alizal en un horario que puede ser que a ustedes les guste más que este. Entonces vamos a ponerse de acá para que este emprendimiento sea con mucha bendición. También para que haya bendición para todos ustedes y todos aquellos que necesiten. Brajá, Minashamayim, que venga del cielo. Les he puesto aquí algunas twitters que hizo el Rab esta semana y la semana anterior. Estamos traduciéndolos de a poquito en medio de todos los trabajos. Y vamos a comenzar un nuevo Mahamar hoy. Hoy va a ser, estamos entonces en la clase del Mahamar Ayin Bet del Rebbe Rashav, Rabbi Shalom Ber, y estamos en el mes de Iyar. El mes de Iyar es el 2 de Iyar, recuerda el fallecimiento, el cumpleaños del Rebbe Maharaj, que fue el padre del Rebbe Rashav. El Rebbe Maharaj, Rabbi Shmuel, fue el cuarto Rebbe de Chabad, y él fue el que dijo Lejatjela River.
del principio por arriba. Si todo el mundo dice que hay que buscar un camino paralelo, por abajo, para rodear la montaña, yo digo que de entrada hay que ir por arriba. Él fue el padre del Rebbe Rajab y su hijo, vemos la potencia, la capacidad, aunque sea una pequeña, ínfima muestra de todo lo que él hizo. El tema es que este mamar es el mamar 28 y seguimos analizando el tema de las sefirot. Y este mamar 28 comienza así. Ustedes ya no se asustan más cuando ven tantas palabras en hebreo, ¿no? Pero es lindo escuchar directamente cómo el Rebbe escribió. El Rebbe, este Rebbe Rajab, cada uno de los sabios tiene distinto estilo de escritura. Hay sabios que escriben y lo que escriben eso es lo que quieren decir. Siguen, sin ninguna corrección casi. El Rebbe Rajab, sin embargo, él se concentraba, escribía y volvía a corregir y tachaba y volvía a cada una de sus explicaciones para que sea lo más perfecto y que no haya ninguna letra siquiera que no sea exactamente la verdad. Entonces vamos a tratar de leer de a poco esto que tenemos aquí, lo vamos a ir traduciendo. Bueno, hoy apareció una flecha amarilla, espero que la vean. ¿Ven la flecha? Como siempre, los mamarim comienzan con un versículo de la Torah, versículo de la Perashá de la semana, que en esa época la Perashá Vaishlach, estamos en el libro de Shemot, y no, perdón, estamos en el libro de Bereshit, y Vaishlach es una de las últimas parciot donde cuenta cuando Jacob vuelve de la casa de Labán, después de haber estado 20 años, y allí tuvo 2 esposas, y tuvo la mayoría de sus hijos, y entonces vuelve para la tierra de Israel, y allí lo está esperando Esaú, su hermano. Entonces cuenta la Perashá que Jacob envió ángeles, envió enviados para convencer, para ver cómo convencer a su hermano de que no lo mate. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el Rebbe respecto de esto. Ya están ubicados más o menos en la época de la historia que cuenta la Torá. Ahora vamos a vamos a ver qué es lo que nos dice el Rebbe. Entonces, si ustedes hacen un poquito de imaginación, tienen un poquito de imaginación, van a ver que acá dice Vaishlach. Vaishlach. ¿Qué quiere decir Vaishlach? Envió. Lishloch es el verbo enviar. La segunda palabra seguramente la habrán reconocer ya. Yud, Ain, Kuf, Bet, como hacen los chicos. Jacob, Malachim, Lefanav, Vaishlach, Jacob, Malachim, Lefanav, envió ángeles o enviados delante suyo, el Esaú, hacia Esaú, Ahiv, su hermano, etc. Luego, pone etcétera porque
no hace falta que cite toda la para allá. Luego dice, Tamrun, Jule, así le van a decir a mi hermano. Y entonces Jacob le dice a los malajim qué es lo que le tienen que decir a su hermano cuando se encuentren con él. Y le tienen que decir, Im Laban Garti Veahar Ad Ata. Entonces dice, con Labán, que era su suegro Garti, viví, desde aquella época hasta ahora, desde antes hasta ahora. Entonces, ustedes se acuerdan que Garti, que es de la raíz Gar, la Gur quiere decir vivir, morar en un lugar. Entonces, viví con Labán, desde aquella época hasta ahora, etcétera. Entonces no repite todas las cosas, sino simplemente lo que él necesita para explicar su mamar. Lo que el rey Barashab necesita para explicar su mamar. Entonces, Im Laban Garti, Beahar Adata. Ustedes se acuerdan que una de las explicaciones de Garti es que son las letras de Tariag. Tariag es de gematria. ¿Cuál es la gematria de Tariag? Tariag es gematria 613. Muy bien. 613 son los preceptos de la Torá que le ordena Dios al pueblo de Israel. Entonces él le está diciendo en forma alusiva, a través de esta palabra, que yo viví con Labán y sin embargo guardé los 613 preceptos desde aquella época, ¿qué quiere decir? Desde cuando me fui, cuando yo vivía allá con ustedes, yo los cuidaba. Y hasta este momento, atá quiere decir ahora, los cuidé. Todo esto es más o menos la situación, la idea del pasuk. ¿Se acuerdan que la semana anterior hablamos de cuando Jacob salió de la tierra de Israel y llegó, antes de salir llegó al Ara Moriah, al monte Moriah, donde después iba a estar el Bet HaMikdash, donde hoy está el Cote de la Maraví, el Muro de los Lamentos, y allí soñó el sueño de la escalera que sube hasta el cielo, y puso 12 piedras en su cabeza para protegerse, y luego, cuando se despertó del sueño de la escalera, vio que había una sola piedra y dijo, esta piedra es una Matseiba. Ya habíamos hablado de lo que era Matseiba, un monumento recordatorio que es una señal de algo, y por eso el rey Barashab lo utilizó para identificar lo que es una letra, una sefirá, algo que señala algo aquí en un lugar, refiriéndose a algo que está muy lejos, que está en otro lado y no se ve. Matseibá también es lo que se pone encima de la tumba de una persona que murió. Entonces esa Matseibá, ese monumento, señala que allí hay algo. Entonces él puso esa Matseibá como señal de que allí había algo sagrado. Era la futura casa de Dios. Y habíamos hablado que la piedra, dice el Sefer Yetzirah, que una piedra hace una casa, y 2 piedras hacen 2 casas, 3 piedras hacen 6 casas, y así en adelante. Entonces, eso también es una señal, esa Matseibá, es como las letras, que las letras también son una señal, nos está mostrando algo que está allí arriba, y además son los ladrillos de la creación de Dios. A través de las letras Dios crea, dice, y las cosas son, y por supuesto nosotros también, al hablar, creamos. Entonces vamos, ahora que más o menos caímos allí, y el tema de la piedra que hablamos en la clase en el mamar anterior, el número 27, es que
la piedra es la piedra de zafiro. ¿Se acuerdan que la sefirot hay 3 conceptos? Somos grandes, no hace falta que pidan perdón por entrar tarde, cada uno tiene sus motivos y todos son bienvenidos a la hora que sea, el asunto que estén aquí. Entonces hay sefirot de Malhut, de Atzilut, que tienen más que nada recipientes y poca luz, y entonces los recipientes cuentan acerca de la luz. Están los recipientes conscientes desde Chabad hasta Zeir Anpin, los sentimientos que son un equilibrio entre los recipientes y la luz que lleva en su interior. Entonces esas sefirot nos cuentan acerca de su origen y por eso se llaman Sipur. El otro era Mispar, que son números. Esto es Sipur, nos cuenta una historia. Nos cuenta lo que está antes de la contracción, el pensamiento, los sentimientos, nos cuentan algo acerca de lo que está en el inconsciente, en Keter, así como nuestras acciones le hablan a los demás acerca de lo que sentimos y de lo que pensamos. Esa es la luz que hay dentro de nuestras acciones. Y por último está la piedra de zafiro, que es esa piedra que es el pasaje transparente y prístino de la luz del inconsciente a la revelación consciente en la mente. Entonces en este momento estamos hablando de la sefirá como la piedra de zafiro. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que ver todo esto con la piedra de zafiro. Betzarech leavin, acá hay un rashei tevot, iniciales, las palabras, hay muchas veces cuando se escribe, se leen escritos de los sabios, ellos utilizan muchas abreviaturas y siglas que por convención ya uno los lee automáticamente. Por ejemplo, acá hay una que es Hulu, que quiere decir etcétera. Y esta es de Tzarich Leavin, y es necesario entender. O sea, leemos este pasuk y dice: Tzarich Leavin, Mamo díalo a Sipur, Shayim Laban, Manogea de Leisab. Dice, ¿por qué le está contando, le está avisando Jacob a Isab? O sea, ¿qué le está avisando, qué le está advirtiendo a Isab? La historia, Shayim Laban, que estuvo con Labán, ¿por qué le está contando eso? Mano de Isab, para ayudar un poco a los que van llegando y a ustedes también, vamos a traducir el verso de la Torah que está aquí. Y envió Jacob ángeles ante Esaú, su hermano. Eso que me están leyendo ahora, perdón, lo que estamos escribiendo ahora es este primer renglón que está aquí. Vamos a continuar traduciendo. Y envió Jacob ángeles ante Esaú, su hermano, etcétera. Así le dirán, etcétera, a mi hermano Esaú, le está diciendo Jacob a los ángeles. Y luego dice, Im Labán Garti, con Labán, su suegro arameo, viví. Desde entonces hasta ahora. Por supuesto en castellano, si uno lo lee, es nada más que una historia. Cuando lo lee en hebreo,
puede empezar a sacar muchas conclusiones. Muy bien. Entonces pregunta el Rebbe Rashab. Siempre los sabios cuando leen algo en la Torá, preguntan ¿qué es lo que me está queriendo decir todo esto? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu pone tantas historias en la Torá? Y más todavía cuando estamos estudiando el significado interior a través de la Kabbalah y el Hasidut. Entonces volvemos. Betzarich Leavin, Mamo díalo a Sipur, Shayim Laban. ¿Qué es lo que le está diciendo a Isab esta historia de que estuvo con Labán? Mano Geas de Isab. ¿Qué tiene que ver esto con Isab? ¿Qué le toca a esto? Rashi, acá tenemos otra abreviatura. Rashi es Rabbi Shlomo Itzhaki, el famoso comentarista de la Torá, Rabbi Shlomo Itzhaki, la Bab inicial es I, Rashi Piresh, otra abreviatura, esto no es una inicial, es una abreviatura de Piresh, quiere decir explica. In Laban Garti Betariak Mitzvot Shamarti, dice Rashi que Jacob le está diciendo a Labán, como decíamos antes, in Laban Garti, con Labán Moré, y si tomamos estas mismas letras Garti, vamos a ver una gematria que se utiliza también mucho, que es Tariag, como dice aquí, Tariag Mitzvot Shamarti, cuidé las 613 preceptos, como dijeron muy bien antes. Entonces acá hay una pregunta. Esto que dice Rashi es una explicación bella, una explicación simpática, pero por supuesto que en esto que estamos leyendo hay cosas mucho más profundas. Entonces dice, ¿para qué tiene que decirle esto a Isab? Rashi nos explica que cumplió 613 preceptos, le está diciendo en forma alusiva eso a su hermano. ¿Cómo? Dice, pero ¿por qué le va a avisar a su hermano? ¿Acaso a su hermano le importa de los 613 preceptos? ¿Qué le importa a su hermano que él haya cumplido? Al contrario, si no los cumplió, Isab iba a estar más contento todavía, le iba a perdonar. Pero Jacob vino y le dice como si fuera algo que le va a gustar. Cuidé los 613 preceptos. Si uno quiere congraciarse con un malvado, no va a decirle yo soy bueno y vos sos malo. Quiere decir que acá hay una cosa profunda que tenemos que entender. Bekamze Inomuban, otra sigla, que es las iniciales de B, la Bab siempre es I, Gam, la letra inicial de Gam, que quiere decir también, la Gimel, y Zain, Z, y también Z es para, a veces, nosotros utilizaríamos un verbo aquí, pero como en hebreo, bueno, por acá es, claro, en hebreo sería esto, y también esto, Einomuban, tampoco se entiende. Aló, Etzel Isab, lo haya Hashub Kolkaj Inyan Kiyuma Mitzvot, pero vamos a llamar Tayar Mitzvot, es lo que acabamos de decir. ¿Acaso no es claro que para Isab no era Hashub, no era importante tanto el asunto de cumplir los preceptos, Kiyuma Mitzvot? ¿Por qué le está diciendo, Alma Modía, por qué le avisa a Isab que él cumplió, se llamar a Tariag Mitzvot, cumplió 613 preceptos, etc.? Y entonces dice, Uleavinze, y para entender esto, entonces cuando uno lee hasta ahora preguntas y psukim que uno ya conoce, entonces uno se sienta y se pone el cinturón y salimos a la ruta. ¿Por qué? Porque dice el Rebbe Rashab, Uleavinze yesh leakdim
Mashenit Baer, Benyan, Baikaj, Jacob, Eben, Beirima, Matseba. Wow. Dice, Uleavin, ¿qué quiere decir Leavin? Lehavin, ¿qué quiere decir? ¿Qué verbo? Cuando hay una lamet, es un verbo en infinitivo. Lehavin significa, acá están viendo la raíz de la palabra biná. ¿Qué quiere decir biná? ¿Están todos por ahí? Estamos en la primera clase, biná es entendimiento. Estamos en la primera clase de este Mahamar y es importante que todos entiendan bien de qué se trata, aunque sea la primera parte. Este Mahamar, cuando lo pasamos a Word, tiene 9 hojas, de los cuales esta es una quinta parte de la hoja más o menos. Así que no vamos a leer todo el Mahamar, simplemente vamos a tratar de entender lo que respecta al nivel en que nos encontramos, pero es importante que le pierdan el miedo a la escritura esta, a todas las palabras, y si dentro de, ¿cuántas palabras habrá acá? 100, 150 palabras, si entienden una, quiere decir que ya avanzaron, si entienden 2, 3, 5, 10, y si pueden leer, aunque sea no puedan entender todo, quiere decir que ya es un avance muy grande. Entonces, por eso voy despacio ahora, porque es la base del Mahamar, es la base para entender qué tiene que ver esto con la piedra de zafiro, con la sefirot y con todo el tema profundo de Kabbalah y Hasidut que estamos estudiando. Entonces dice, y para entender esto hay que anticipar lo que se explicó antes, Mashenit Baer Leil. No vamos a entrar mucho en estas Bot. Cuando tengamos nuestra yeshiva aquí y allá en los países donde ustedes viven, entonces nos vamos a sentar y cada uno va a tener su libro y vamos a aprender en profundidad todo esto. Por ahora es nada más que para que ustedes sientan el gustito y tengan hambre. Entonces, para entender todo esto hay que anticipar Yesh Akdim, Mashenit Baer Leil, lo que se explicó antes. Beinyan, Baikaj, Jacob, Eben, Beyerima, Matseiba. Hay que entender lo que explicamos antes, como dijimos al principio de la clase, que Jacob tomó las piedras del lugar y levantó un monumento, una Matseiba. De Jacob hasta Matseiba, Dafka, Belogal, Belabana Sagal. Acá hay una cosa interesante. Estamos hablando que Jacob le recuerda que vivió con Labán. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando? De que Jacob primero levantó una Matseiba. Habíamos dicho que Matseiba es una señal en el camino. Pero Jacob hizo una Matseiba Dafka y no un Gal Velavana Sagal. Jacob hizo su señal del lugar sagrado con una Matseiba. En cambio, Jacob, cuando hizo su trato con Labán, cuando él se fue y Labán lo persiguió para sacarle a su familia, y se acuerdan la historia de que Rachel guardó su idolatría debajo suyo y Labán vino para sacarle y dijo que habían robado, y entonces hubo toda esa historia. Los remito a leer la Parashá Vaishlach para la próxima semana, así recuerden bien todo esto. Y cuando hicieron las paces entre Labán y Jacob, no hicieron un monumento, sino que hicieron un gal. ¿Qué es un gal? ¿Qué ustedes saben lo que es
un gal. Muy bien, Trinidad. Galgal es una rueda, pero no gal. La rueda también gira y tiene que ver justamente con Gilgul, con dar vuelta, y es la raíz de la palabra gal. Pero gal es más bien una onda, como la ola del mar o las ondas, eh, de luz, y también son las ondas que se forman en el terreno, son las hondonadas que se forman en el terreno, y entonces uno puede decir, hasta aquí, hasta este gal es mi territorio, y de allí en adelante es tu territorio. Entonces el gal es algo menos notorio que una piedra, que un monumento, pero también es una señal en el lugar para realizar un pacto, para determinar un límite. ¿Qué es un pacto? Un pacto siempre es una determinación de límites y condiciones. Yo hago esto, vos haces lo otro, y así se determinan límites, derechos y obligaciones de cada uno. Y como todo pacto, sirve para que haya paz. Los pactos se hacen entre personas que normalmente no estarían en paz. Entonces se fija un límite para que cada uno no pase el límite del otro. Entonces, acá el Rebbe nos explica qué significa espiritualmente el tema del Gal, del Labán. Entonces dice Benit Baer y se explica. Inyan Agal, ¿cuál es el asunto del Gal, de esta onda o esta hondonada? El Gal de Labán, u Bejinat Noga de Bia. Acá ya estamos entrando en asuntos más cerrados, más cabalísticos, porque ustedes todavía pueden comprender por sí mismos si estuvieron con nosotros todos estos años. Vamos a empezar por esta sigla. ¿Qué significa esta sigla? Dalet Bet Yud Ain. Bejinat quiere decir, está diciendo que la onda, el gal de Labán tiene una determinada característica, o sea, tiene una cualidad, está hecha de algo. ¿De qué está hecha esa onda de Labán? Está en un nivel, tiene características de Noga de Bia. ¿Quién se acuerda de lo que es Noga? ¿Quién se acuerda de lo que es la palabra Noga? No, Noga no es nuevo. Noga quiere decir neutro. ¿Se acuerdan que hay clipot, hay cáscaras impuras y hay cáscaras intermedias? Clipat Noga. Cuando se habla de las impuras son tres, son clipot es el plural de clipa, Noga es una, en singular, se llama clipa, clipat Noga. Se le agrega una T para hacer una, ¿cómo se llama? En hebreo, una contracción, se elimina el artículo, entonces en vez de decir clipa shel noga, clipat de noga, se dice clipat noga.
la Morajana Miriam sabe cómo se llaman todas esas cosas en gramática, pero se entiende. Entonces, la Klipat Noga tiene que ver con esa onda de Labán, quiere decir que pertenece a las Klipot. Pero, ¿dónde están las Klipot? Aquí. ¿Qué es Devia? ¿Qué son estas letritas? Dalet es D. Así como se dice en arameo o en hebreo antiguo, también se dice en castellano D. D quiere decir perteneciente a. Entonces esto es Klipat Noga. D, que es Bet Yud Ain, son las iniciales de qué. Todos bienvenidos. ¿Qué es Bet Yud Ain? Algo que ustedes, cuando yo lo diga, van a decir, ¿cómo no me di cuenta? Algo que ustedes constantemente están escuchando en nuestras clases. Ahí está, Adá salió en el clavo. Bet es Briá. Yud, ¿qué es? Yud es, por supuesto, Yetzirah. Y Ain es hacia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que esta onda que hizo Labán, como dijimos, la onda es algo que separa, que marca una división. Toda clipá, toda cáscara, también marca una división. Es una Klipat Noga de los mundos inferiores. En Atzilut no hay Klipot. Atzilut es un mundo que es emanación, ahí no hay ocultamiento. Recién el ocultamiento empieza cuando el Malhut de Atzilut se inviste en los mundos inferiores. Shalom, shalom amigos. Entonces, Noga de Biá quiere decir que eso que hizo Labán no es algo completamente impuro, pero tampoco es puro, es una clipa que tiene un poquito de puro. En Biá tiene mucho puro y un poco de ocultamiento, en Yetzirah tiene 50 y 50, y en Asiá tiene la mayor parte clipa y nada puro. Entonces, la traducción de Noga es resplandor, quiere decir que es una cáscara que todavía tiene algo de luz en su interior, por eso se llama Noga. Y por eso es intermedia, por eso es parve, neutra. Muy bien. Entonces por eso nosotros cuando tenemos un pedazo de carne, o mejor dicho, cuando tenemos una vaca, si le hacemos la shkita como corresponde, y la salamos y la cocinamos sin leche y con todos los elementos del kashrut, eso que era Klipat Noga, nosotros lo llevamos a la santidad, lo hacemos puro, y si lo hacemos mal, lo transformamos en una Klipat impura. Por eso se llama Noga. Noga porque tiene algo de luz, pero que si nosotros lo hacemos mal, le sacamos eso y se transforma en Klipat completamente impura. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo cocinamos con leche, ese pedazo de carne kasher, para el judío eso se transforma en algo prohibido. Pierde esa pequeña luminosidad que tenía y se transforma en algo completamente oscuro. Klipot, Shalosh Klipot Atmeot. Entonces, él es una cáscara dura. Sheino Rotzeliot Batel Lelokut. ¿Qué significa que es una cáscara? Que no quiere estar anulado a la divinidad. Aunque tiene todavía algo que se puede refinar, y por eso de él salieron Rachel y Lea, porque tenía algo puro. Sin embargo, la mayor parte es puro. Él, sus hijos, toda su familia y todos los que se quedaban allí eran impuros. Y Rachel y Lea fue la parte pura que salió de él. Y por eso puso un gal, puso una señal para separar. Entonces, Labán representa en espiritualidad las klipot que separan a los mundos inferiores de la divinidad.
y que separan dentro de sí mismos lo que es la luz divina de lo que es el ocultamiento. Por eso se llama Noga de Vía, la cáscara neutra que todavía tiene un poco de luz de Vía. ¿Por qué? Porque no quiere estar anulado a Dios. Él reconoce a Dios, sabe que existe Dios, tiene que hacer tales cosas, pero no, él tiene su propia idea y quiere hacer lo que a él se le ocurra. Entonces, espiritualmente, él no quiere anularse a Kadosh Baruj Hu. Y para esto hizo el Gal, Laban, Leapsik Beinou Beina Kedusha, para separar entre él y la santidad, como dijimos recién. Shelo Yair Bo Or Eloki Lifol Bo Abitul, para que no ilumine en él la luz divina y no produzca en él anulación, que es lo que más teme el ser creado. ¿A qué le teme más que nada? Tanto los animales como los seres humanos, todo lo que es creado. ¿Qué es lo que más le teme? A desaparecer, exacto. A sentir que no es nada. Cuando una persona le dicen tenés que anularte a otro, él siente que desaparece, pierde su libre albedrío, pierde su razón de ser, y es como murió, un esclavo, es como un muerto. También en el Tania estudiamos que los malvados son llamados muertos, porque ellos están anulados a la maldad, no hay nada bueno en ellos. Pero entonces, como ellos tienen ese concepto de la anulación, entonces tampoco quieren anularse a Dios, porque anularse a Dios significa que dejan de hacer lo que ellos quieren. Yo quiero hacer lo que a mí me importa, lo que me gusta a mí, lo que tengo ganas de hacer yo. Todos tenemos eso, por supuesto. Ese es lo que llamamos el Yetzer Hará dentro de nosotros. Y ese Yetzer Hará nos dice, no, ahora no te ocupes de eso, haz mejor esto, que es mucho mejor. Entonces la mente dice, tengo que hacer esto, el corazón o los instintos te dicen, no, haz lo otro. ¿Y qué es eso? Se produce una separación entre Dios y la divinidad. Mientras sean solamente un gal, una hondonada, uno en determinado momento la puede atravesar. Porque esa es la característica de una señal. El Amatseibá, el monumento y el Gal, este tipo de señal, este tipo de señal del pacto, es algo que se puede cambiar. Es nada más que una señal y yo la puedo eliminar y puedo pasar del otro lado. El Gal, entonces, representa esa cáscara intermedia que puede ser transformada en divinidad. Pero de todas maneras, si yo quiero conectarme con Dios, ¿por qué pongo una señal? Digo, de acá estoy yo y de allá está Dios, porque no tengo ganas de anularme completamente. Entonces, Labán representa en los mundos inferiores la dificultad de que él quiere anularse a Dios. Ahora, si nosotros nos podemos a pensar, esa dificultad no fue algo que nosotros elegimos. Nosotros fuimos creados así. Los mundos Briá y Etzirá y Asía, Dios los creó de esa manera, para que haya ocultamiento. Entonces acá surge de nuevo el tema de siempre, ¿por qué hay ocultamiento? Para que nosotros decidamos romper esa barrera. La Matseibá que hizo Jacob, que señala un lugar sagrado para cuidarlo, para saber que está ahí, para yo haber dejado mi señal en el mundo de que ahí que este mundo es sagrado, eso vale la pena mantenerlo, pero cuando es
un gal, cuando es algo que se extiende sobre la tierra para separar a dos personas, por un lado es buena porque hace paz, pero por otro lado evita que cada uno se interconecte con el otro, que haya interinclusión. Entonces, esto que estamos hablando ahora es justamente lo contrario de la maduración, de la evolución que nos cuenta Larisa en la clase que estudiamos los domingos, que van a empezar a estudiar hoy a las 10 de la noche de México, no sé qué hora es en cada uno de esos países. Van a empezar a estudiar el Arizal y en un momento van a llegar a lo que estamos estudiando nosotros ahora, que es la interinclusión, poder darle yo al otro y el otro en determinado momento, si él quiere, me da a mí. Y para dar y recibir, entonces hay que tener amor, hay que tener temor, hay que tener misericordia, hay que tener refinadas las cualidades. Muy bien. Ah, México y Argentina tienen la misma hora. Ah, 20 de México y 22 de la Argentina. Ok, perfecto. Ya entendí. Entonces los invitamos luego, dentro de unas 5 horas, a estar con Kenia y con todos los amigos empezando a estudiar esto que estamos haciendo ahora. Entonces, acá estamos viendo que como en estas palabras están encerradas muchas cosas que nosotros ya estudiamos. También es por WISIC, sí. Creo que ya recibieron la invitación todos. En la misma invitación que mandé hoy esta clase, por el email, también está la otra. Está también la otra clase. Ahora, lo que le voy a pedir es que está hecho para entrar solamente si se inscriben, si se registran dentro de WISIC. Por eso les pedí hoy que en esa clase también se registren, porque en esta cuenta todavía pueden entrar libres, sin registrarse, pero en la otra es una cuenta nueva y en los sistemas nuevos ya, si yo pido que no se registren en esa clase, pueden entrar nada más que 25 personas. Incluso si una persona se desconecta y vuelve a entrar, se cuenta como que son dos personas, así que todavía hay menos de 25. Así que les pido a todos que revisen, que tengan cada uno su cuenta y entren con la cuenta, así, porque no van a poder entrar libremente y así puede venir mucha más gente. No es algo muy complicado. Bueno, a los que ingresan ahora, les voy a pedir que vean de vuelta el inicio de la clase para ver toda la explicación que dimos. Estamos en un nuevo Mahamar de la Inbet del Rebbe Rashab, siguiendo con nuestra explicación de la Sefirot. Dentro de la Sefirot, la piedra de Zafiro, que habla de Keter, de Jochma, y vamos a hacer un intermedio con una melodía y luego vamos a continuar estudiando. Espero que esté divertido. Muchas gracias. Espero que esté divertido y que todos estén disfrutando y aprendiendo mucho de esto.
Muy bien. Espero que hayan meditado dentro de ustedes cuáles son esas Klipot Noga, esos Galim, esas ondas que nos separan de la divinidad. O sea, que localicemos dentro nuestro ese Labán donde vivió Jacob. Y ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto con nuestro asunto de la Sefirot. Pero aquellos de ustedes que conocen y que tienen experiencia ya de todas las cosas que hacemos, seguramente habrán empezado a tratar de relacionar. Lo que estamos haciendo es meditación. La meditación nuestra, en su mayor parte, es meditar en temas, meditar en las palabras de los sabios, profundizar y sentir cómo eso nos toca a nosotros. ¿Dónde está dentro nuestro aquello que nos está hablando? Porque una de las características del Rebbe es que cuando él habla, está hablando de sí mismo, pero cuando es un alma general, sus palabras tienen que ver con todo el mundo, con cada una y una de las personas, y no solamente esas personas que están frente a él, no solamente esas personas que vivieron en su generación, sino las personas que vivieron en todas las generaciones antes y después, sobre todo después, porque todas estas palabras son escritas y con la intención de que en el futuro las generaciones estudien esto y cada uno entienda. Así que el Rebbe de cada generación es un alma general y por eso es una chispa del Moshe, porque Moshe es el alma general, el redentor de todas las generaciones. Entonces cada uno de los Rebbe está revelando algo que era indispensable para el desarrollo de la generación en que él vivió en adelante, para que todo siga su evolución hacia el camino de la redención. Hoy vamos a, como les decía, y es lo que acostumbramos a hacer, vamos a leer el Mahamar y vamos a tratar de entender, aunque sea algunos aspectos. La semana que viene vamos a estudiar lo que nos enseña el Rav Ginsburg acerca de las Sefirot. Luego vamos a seguir a continuar con todos los Mahamarim. Ayer en la noche estuvimos en la clase del Rav y allí vamos a... el Rav nos dio otra clase, otra Itbadut sobre este tema. Hoy estudiamos nosotros estudiando el Mahamar 28, allá ya estamos por el Mahamar 40, así que tenemos mucho que hacer por delante, vamos. Entonces dice el Rebbe Rashab, y la explicación de todo esto que estuvimos estudiando hasta ahora, es sabido que Zelu Matze Asa Elohim, es sabido que Dios creó algo y también creó lo opuesto. En general creó la luz y creó también la oscuridad. A veces, cuando nosotros nos referimos a la luz en el mundo en que vivimos, decimos que la oscuridad es la falta de luz. Sin embargo, como nosotros estamos hablando de la piedra de zafiro que nos habla de aquello que está por encima de la contracción, antes de la creación de los mundos, tenemos que saber que allá en la luz infinita de Dios, en la esencia, antes de la contracción inicial, la luz y la oscuridad estaban juntas, eran toda una sola cosa. Cuando eso se quiso trasladar a la creación, Akadosh Baruj Hu dijo, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz ve'haaretz hayta tohu vabou. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba tohu vabou, caótica, desordenada. ¿Qué significa eso? Hoshech al pnei tehom, y la oscuridad estaba sobre el abismo.
de Ruach Elohim Merajefet al Pnei Hamayim. O sea que había toda una mezcla de luz y oscuridad, un principio de separación entre la luz y la oscuridad, hasta que Dios creó el día, puso el sol, puso la luna, creó el día, la noche, y ahí dividió y puso orden en la creación. Pero antes de la creación estaba el orden absoluto de la esencia infinita de Dios, donde la luz y la oscuridad son uno y no hay contradicción. Cuando pasamos al estado en que estamos estudiando ahora, como dice aquí, que representa el Noga de Bia, la cáscara neutra, la cáscara mezclada de los mundos inferiores, allí ya no se puede conciliar la paradoja de que la luz y la oscuridad, que lo ilimitado y lo limitado vivan juntos. Entonces, a medida que van bajando, se va ocultando la luz y va tomando predominancia la oscuridad, que es la única forma en que pueda existir los mundos inferiores, que haya ocultamiento de la luz, por motivos que ya estudiamos muchas veces. Entonces dice, y la explicación de este tema, dice el Rebbe, es sabido que Kadosh Baruj Hu creó esto y lo contrario, así como hay 10 sefirot de Kedushá, que está Keter, Jochma, Binah, están las 6 cualidades en Atzilut. Y también luego creó el mundo de Briah. Allí donde estamos estudiando ahora que existen las sefirot puras, Dios creó todo completamente sagrado y todo en forma unida, en la luz infinita, en el Or Ein Sof. Porque en Atzilut, como habíamos dicho, y como leemos en Pataj Eliyahu, antes de Shabbat, en hebreo, Él y su vitalidad son uno. Él y sus sefirot y sus productos son uno. Porque también los recipientes de Atzilut están completamente unidos con la Or Ein Sof en Atzilut, incluso en Malhut. Porque los recipientes de Atzilut son divinidad y están completamente unidos tanto la luz infinita que contienen con los recipientes, como los recipientes entre sí. Salvo que, dice el Rebbe Rashab, hay una diferencia entre la unión de los recipientes y la unión de las luces. Los recipientes en Atzilut, en ese mundo donde todo es uno, hay una diferencia entre lo que es la unión de los recipientes y la unión de la luz. Por eso, en esta expresión está dicho 2 veces Had. Dice, él y su vitalidad son uno, y él y sus recipientes, sus vestimentas, Garmeu, como dice en el Sidur, en el Sidur de Shabbat pueden ver esto antes de Shabbat. Dice, él y su vitalidad son una, o sea, él es uno con su luz, y él con su recipiente son uno.
¿Qué quiere decir? Que hizo una diferencia. A pesar de que son uno, ya hay un principio de diferenciación. Entonces dice, a pesar de que los recipientes de Atzilut están completamente unidos con la luz infinita, y son divinidad tal cual, y están completamente unidos en una unión completa, sin embargo hay una diferencia entre lo que se llama unión en los recipientes y lo que se llama unión en las luces. Por eso está dividido en dos partes. Les voy a escribir esto para que recuerden lo que acabamos de decir. Esta es una enseñanza de Eliyahu Naví, que está escrito en Pataj Eliyahu, en las enseñanzas de la Kabbalah, en el Zohar. Dice, en Atzilut, él y su vitalidad es uno. Él y sus vestimentas son los recipientes que envuelven la luz, son uno, hablando de el rey Akadosh Baruj Hu. Cuando tengamos plata para pagarle a muchos traductores, vamos a traducir todo esto lo mejor posible, lo vamos a poner para que ustedes lo vean. Por ahora, esto se puede ver solamente en hebreo, no está traducido todavía en ningún lado al castellano, ni creo que tampoco al inglés. Bueno, después les voy a dar donde pueden ver todas estas cosas. En hebreo. Pero por ahora les estoy explicando qué significa todo esto. Entonces, para entender lo que significa ese pasuk, nos viene a traer otra característica de las sefirot de Atzilut con respecto a los recipientes y las luces. Entonces hay una diferencia, por eso está escrito dos veces uno. Si no hubiera dicho él y su vitalidad y su vestimenta son uno, sin embargo los separa en dos partes. ¿Y cuál es esa diferencia? Es la forma en que se unen cada uno en forma particular. Hay Yahid y hay Ejad. Hay dos tipos de unión, dice el Rebbe. Hay un tipo de unión que se llama Yahid y otro que se llama Ejad. Yahid sería individual o algo que está unificado, y Ejad es uno. Vamos a entender ahora, vamos a tratar de entender ahora qué diferencia hay, porque nos está hablando de dos tipos de unión, una de las luces y otro de los recipientes. Entonces, para poder entender un poco mejor tenemos que entender qué significan estas palabras, porque esa es la diferencia entre la unión de los recipientes y la unión de las luces, de las sefirot del mundo de Atzilut. Gracias por avisarme.
Vamos a ver 20 minutos más. Entonces decimos que la diferencia está en que unos son Yahid y otros Ejad. Porque Yahid, a pesar de que son dos palabras que teóricamente no representan algo diferente, Yahid en hebreo es algo que está hablando de una unión esencial, que todo es uno tal cual, y que a pesar de que nosotros decimos que en la luz hay aspectos de Jochma, hay aspectos de Gesed, hay aspectos de Netzach y cada uno de las Sefirot, sin embargo todo eso está completamente unido. Es una cosa que está compuesta de aspectos, pero todos los aspectos están unidos todos entre sí. Y las 10 Sefirot es la unión de las luces en un nivel de Yahid. Es como la unión de las almas. Es como la luz de las almas de los mundos inferiores. Que las almas, una con la otra, son él y su vitalidad. Y están completamente anuladas a la divinidad. Entonces, el alma de las criaturas, por ejemplo nuestra alma, las almas de todas las personas, están unidas y son unas con la divinidad. En cambio el cuerpo, que vendría a representar el recipiente, nosotros en este momento, por el lado del alma, somos uno. A pesar de que cada alma tiene una diferente tarea y aparentemente está investida en otro cuerpo y tiene distintos poderes, sin embargo, todas las almas de todas las criaturas son una con Dios. Y están a nivel de divinidad. En cambio los cuerpos, que son los recipientes, son las criaturas, las cosas creadas, están como el recipiente a la luz. Los cuerpos son como el recipiente del alma. Entonces, aunque nosotros sintamos una diferencia entre cada uno de nosotros, esa diferencia es como el gal que hizo Labán, que es nada más algo simbólico, es algo nada más que entre nosotros, que yo quiero diferenciarme del otro, para sentir que yo soy diferente al otro. No así el alma. Si nosotros nos unimos, ¿no?, reconocemos el alma de cada uno, a nivel del alma, yo quiero estar uno con cada uno de ustedes. En cambio, a nivel de cuerpo, yo quiero saber que esto me pertenece a mí, que yo tengo, esta camisa es mía, y no se la voy a dar a nadie porque es algo mío. O estas características, o esta mente, o estos sentimientos, que son las vestimentas del alma, son los recipientes. Yo digo, mis sentimientos son mejores que los tuyos. Pero si yo me uno a nivel de alma, si yo me miro a nivel del alma de uno y el otro, ahí no hay diferencia, al contrario, yo voy a querer que seamos iguales.
Entonces, la unión de las luces, que uno las puede comparar con el alma de cada uno, está a nivel de esencia. Entonces, habíamos dicho que él y las luces son uno. Y en el mundo de Atzilut, él y sus recipientes son uno. Pero ¿qué pasa en Día? ¿Qué pasa en los mundos inferiores, que están representados por Labán? Los recipientes de los mundos inferiores no están anulados completamente. Entonces, los recipientes reflejan nada más que la realidad, la existencia. Entonces, acabamos de introducir dos palabras muy importantes. Uno es Maut y otro es Metziut. Uno es Maut, que es la esencia, y otro es Metziut, que es la existencia. Motze quiere decir encuentra. Matzati, yo encontré, quiere decir que es lo que uno encuentra en la realidad. Cambio Maut viene de la palabra Ma, como dijo Moshe, Anachnu Ma. Jochma es Koach Ma. Es eso que uno solo puede preguntar qué. ¿Por qué? Porque es la esencia. Es la identidad interior de cualquier cosa. Es la verdadera esencia que no cambia y que está en el interior. Y Metziut es la existencia. Cuando uno habla con respecto a los mundos, Atzilut es la esencia, está en un nivel de esencia, y los mundos de abajo, Bia y Etzila y Asiá están en el nivel de existencia. O sea que existen, desde nuestro punto de vista existen. Lo que está por allá encima no existe. Entonces, por definición, nosotros percibimos aquello que no está en forma de unificación absoluta. Y aquello que está separado, que nosotros podemos identificar partes, entonces nosotros lo podemos identificar. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que nosotros no podemos comparar algo que sea Maut y algo que sea Metziut, porque no tenemos capacidad de percibir el Maut. Pero sí podemos comparar distintas clases de separación y así poder imaginarnos, como se dice en matemática, llevar al extremo, extrapolar al infinito y así tener una idea. Yo estoy en la playa, mirando el mar, y cuando el mar está calmo, yo veo toda una sola cosa. Supónganse que no haya ningún viento, no hay ningún movimiento, es una pileta completamente tranquila. Yo veo una masa de agua, y en esa masa de agua yo no puedo identificar nada. Si yo miro eso, o por ejemplo cuando miro un cielo completamente despejado, sin nubes,
como nuestra realidad nos impide ver que el cielo sea todo igual, en algún lugar está el sol, y entonces de acuerdo a donde está el sol va a estar más claro, pero digamos que en general podemos ver un cielo, una gran parte del cielo todo celeste, donde no hay ninguna diferenciación. Entonces uno se pierde allí, se anula frente a esa completa unicidad relativa, porque nosotros vemos que en otra parte del universo hay separación, pero si nos concentramos en esa parte completamente eh, eh, pareja, entonces tenemos una idea de lo que es la unión absoluta. Por eso cuando uno mira al cielo, tiende a conectarse con Dios, porque tiene esa imagen de que el cielo es algo infinito y es una masa completamente enorme que uno no puede captar. En cambio, si hay nubes, entonces uno empieza a ver las nubes, empieza a identificar las nubes, ve el sol, después se hace de noche ve las estrellas, y empieza a ver diferentes cosas y va perdiendo de a poco ese concepto de lo que es la unión. Podemos ver que todas las nubes y todas las estrellas están dentro de un todo, pero las vemos en forma separada. Si vemos el mar tranquilo, de repente empieza a haber olas o viene un pájaro, empezamos a identificar cosas y entonces perdemos la capacidad de identificar la esencia. ¿Qué significa esencia? Yo veo el cielo, no importa si está nublado, si está transparente, si si hay animales, veo el concepto de cielo, la esencia de lo que es el cielo. Con mis ojos veo la existencia del cielo, pero cuando yo lo trato de evocar dentro de mí, capto lo que es la esencia de lo que es el cielo. Yo veo un cielo nublado, veo un cielo brillante, un cielo oscuro de día, de noche. Son diferentes cielos, pero es un cielo, la esencia del cielo. Lo mismo con el mar y con respecto con todas las cosas. Cuando yo veo un animal, veo un ser separado, una existencia. Si yo veo una bandada, veo 1.000.000 de animales, todavía en mi mente veo separación, veo unidades que no están completamente juntas una con la otra. En cambio, cuando yo me pongo a meditar en la vitalidad que ellas tienen en su interior, de dónde viene el origen primero de esa energía que las hace vivir, entonces ahí yo estoy extrayendo la esencia, pero es un trabajo intelectual que en realidad nos lleva a extrapolar a la distancia lo que es allá en la divinidad, pero es como lo que decíamos al principio, es como un monumento, ese es el concepto de Matseiba. Estoy viendo algo y eso representa otra cosa. Pero si viene una persona y ve una piedra ahí parada, y no hay ninguna cosa que diga esto representa tal cosa, para él no significa nada. Solamente significa cuando uno sabe qué es eso y qué es lo que la persona que lo hizo intentó. Bueno, todas estas cosas tienen que ver exactamente con lo que son las sefirot. Esa es la diferencia que hay entre las sefirot de Atzilut y más todavía las sefirot antes de la contracción, que son uno con la divinidad, y las sefirot del mundo de Briah hacia abajo y sobre todo nosotros. Entonces por eso decimos que en realidad lo que hay abajo no son sefirot, sino que son la Matseiba, son una señal de esas sefirot que están allí arriba. Nos fuimos en una explicación notable, como dice Francisco, pero siempre queremos terminar la clase con algo
que nos traiga aquí abajo. Una de las cosas que vi por aquí, vamos a utilizar entonces estos últimos 10-15 minutos que vamos a dar la clase para definir un par de conceptos más y contestar algunas preguntas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la sefirá en tanto zafiro, la piedra de zafiro? Estamos viendo cómo son las sefirot de Atzilut y las sefirot de los mundos inferiores. Y a pesar de que en Atzilut todo está a nivel de unión, vemos que ya hay un comienzo de diferenciación entre lo que son las sefirot de Malhut de Atzilut, que se está preparando para crear los mundos inferiores, y que tiene que ver con los números, entonces es esa señal, una una señal, una marca, una letra que nos está indicando algo que no se ve en absoluto. En cambio, las sefirot que están más arriba de Malhut hasta Jochma son sefirot que nos cuentan algo, nos están contando lo que hay por encima. Y la sefirá de Keter y Jochma, que habíamos visto que es una ahí cuando entra la línea de luz en el vacío, allí la sefirá, ese lugar, es donde verdaderamente ya no hay diferenciación entre recipiente y luz, es todo uno. Es la luz infinita de Dios que penetra. Me estaban diciendo acerca de imaginar. En general, la imaginación nos lleva a lugares equivocados. ¿Por qué? Porque uno está educado con las cosas de este mundo, con las cosas que no representan la verdadera unión. Entonces, en general, cuando uno habla de imaginar, es dejar la mente libre, que divague y que llegue a donde quiera. Todo lo contrario, y que tiene el mismo efecto, es cuando uno hace el Dimayum Mudraj, como se llama en hebreo, la imaginación dirigida. Es el otro extremo opuesto, pero también uno es llevado por el otro hacia donde la otra persona quiera. Entonces hay un problema en estas cosas, pero la imaginación en sí, cuando es refinada y es dirigida hacia las cosas de la Torah, para comprender a Dios, y sabemos que nuestra imaginación es limitada, y que en verdad lo que nos estamos imaginando no es, son todas parábolas. Todo el problema comienza cuando la gente empieza a creerse que lo que se está imaginando es así. Si yo hablo de crear un auto, por ejemplo, entonces es algo que me trae a la realidad. Incluso el que inventó el avión, el que inventó las cosas más extraordinarias, Einstein, que descubrió la relatividad, él estaba aferrado constantemente a las cosas materiales de este mundo. Y por eso no perdió la cordura y pudo hacer algo positivo, pudo explicar algo que sirvió para entender cosas que ayudaron a la gente. Entonces, si nosotros utilizamos esto simplemente como un juego y no lo llevamos a la realidad, no lo utilizamos para, por ejemplo, sería el objetivo más grande, traer al Mashiach, conectarnos con Dios, pero tenemos que aplicarlo a la realidad. ¿Y cómo se aplica eso a la realidad? A través de hacer cosas que mejoren la existencia en este mundo. Entonces, si esto nos lleva a anularnos a Dios y cumplir los preceptos, entonces es lo que hablábamos acerca de Nadab y Abiú en la Perashá Ahareimot, después que murieron los hijos de Aarón, que se fueron y no volvieron,
entregaron su alma, estaban tan extasiados y tan aferrados a esa divinidad que perdieron contacto con el mundo material y no pudieron volver. Esa es también la historia de Rabbi Akiva y los tres que subieron al Pardés, y Rabbi Akiva fue el único que volvió en Shalom, y uno murió, el otro se volvió loco, el otro se volvió renegado de la Torá. ¿Por qué? Porque no fueron con los suficientes Keilim y no tuvieron un objetivo. El asunto es tener el objetivo claro, y es que todo esto nos ayude a realizar mejores acciones, porque en este mundo lo principal es la acción. Entonces, si esto que nosotros estamos haciendo sirve para mejorar nuestras cualidades, para mejorar nuestro pensamiento y hacer que nuestras acciones, los actos como seres humanos normales mejoren, que tengamos más percepción de lo que es la realidad, qué es bueno, qué es malo, saber que en toda persona hay dentro un punto de bondad y que tenemos que dirigirnos a eso en cada una de las personas. Pero eso no significa que tenemos que dejarnos poner la otra mejilla, sino que tenemos que saber, no odiar a la persona que nos hace daño, pero saber que nos tenemos que defender de ella. Si nosotros hacemos cosas con odio frente a las otras personas, incluso con miedo frente a las otras personas, entonces nos estamos dejando llevar y estamos viendo las cosas de forma superficial, estamos viendo nada más que la cáscara impura que rodea el alma. En cambio, si esto es algo que tenemos que hacer todos, no es que estoy diciendo porque estoy del otro lado y estoy mostrando a ustedes lo que hay que hacer. Esto es algo que estoy nada más que analizando de acuerdo con las enseñanzas de los sabios y que yo mismo, posiblemente más que ustedes a lo mejor, tengo que refinar. Pero a pesar de que uno no esté refinado, tiene que saber a qué quiere llegar y cuáles son los pasos para llegar y qué instrumentos cada uno tiene y con quién tiene que conectarse para hacer esas cosas. Entonces, como dice el Rab, todavía no traduje todas las frases y todas las cosas de esta semana, pero una de ellas el Rab dice que en este mes de Iyar es bueno conectarse con las demás personas para traer al Mashiach. Entonces, para traer al Mashiach no hace falta simplemente tener buenas intenciones, sino que hay que hacer cosas en la realidad, en este mundo. Y por eso Akadosh Baruj Hu nos premió con esta carta, que nada más se las muestro, y para que ustedes sepan, es una carta donde el Rav Ginsburg nos da los derechos para difundir todas estas cosas en todos los materiales, tanto escrito como por video, como libros y joyas y todas las cosas que hace el Rav. Y como ustedes ven, para entender lo que hace el Rav tenemos que estudiar muchas otras cosas, así que el proyecto nuestro es algo integral, es algo que abarca todos los aspectos del conocimiento. Y como decimos nosotros, la frutilla o la cereza de la torta es justamente la enseñanza del Rav Ginsburg, que nos trae lo último del conocimiento de la Torá, del Hasidut y de la Kabbalah para traer el Mashiach ahora. Entonces, nosotros por nuestro lado estamos tratando en la medida de nuestras posibilidades de darles todo el material que podamos poner a vuestra disposición. Esta semana vamos a lanzar, aunque sea una hoja de un lado nada más, una página para difundir por internet y que cada uno de ustedes imprima la mayor cantidad de copias que pueda y las distribuya entre toda la gente. Los que están cerca de Beta Knesset los llevan
se lo dan a sus amigos, se puede distribuir en los colegios, no en lugares que hacen idolatría, porque esto no está hecho para llevar discusión y enfrentarse a ellos, sino que hay que dárselo a la gente que lo quiere recibir. Si ustedes ven que hay alguien que puede tomarlo esto en forma no buena, entonces no se lo den. Preferible que se lo den a todos aquellos que lo van a recibir bien. En general las personas aceptan las cosas que se les da con buen corazón, pero tengan cuidado de no entrar en aquellos lugares que pueden usar esto para hacer algo en contra. Con el tiempo vamos a ir llegando a todas esas personas también. Entonces, esta es una forma de hacer que todo esto que estamos haciendo aquí se transforme en hechos concretos y que no nos derivemos y perdamos nuestra perspectiva de la realidad, que lamentablemente vemos que hay muchas personas que no, en general no es porque quieran hacerlo, sino porque tienen una tendencia a escaparse o a tendencia a veces problemas psicológicos o psiquiátricos que les hacen pensar, y ahí es lo que decía Polyakov, que el tema de la imaginación, no hay que pensar que lo que uno se imagina de todas estas cosas es esa la realidad. Nosotros solamente tenemos capacidad de ver la Metziut, lo que existe aquí. Yo veo la computadora, veo el vaso, me los imagino a ustedes, pero imaginarse que ustedes están allí del otro lado no es algo que me va a volver loco, sino que es simplemente saber que estoy hablando con alguien. Yo estaría loco en este momento si yo pensara que todas esas palabras que aparecen en el chat aparecen porque Dios los pone, o que yo estoy hablando frente a una computadora y pienso que del otro lado hay mucha gente y en realidad no hay nadie. Por eso es importante la conexión entre uno y otro. Antes no pasaba eso, porque no había medios de comunicación como este, y el Rab, o el profeta, o el Reb estaba ahí frente a toda la gente, y los que querían escuchar lo que él decía, o lo escribían, o lo repetía otra persona, y decían que nunca pasó en todas las generaciones algo así. Entonces, este es un ejemplo muy clásico. Cuando uno estudia Kabbalah, cuando uno estudia las cosas ocultas, las cosas interiores de la Torá, tiene que saber que por más profundo que uno quiera llegar y por más explicación enorme que haya recibido, tiene que saber que lo que uno captó es lo que su mente material captó y que lo transformó en hechos de este mundo de Asiá. Si nosotros lo llevamos a nuestra alma, percibimos dentro nuestro aquellas cosas, podemos tener una idea mejor. Ese es el Hasidut. Pero no es la idea absoluta. La idea absoluta va a venir, vamos a tener, cuando Dios se revele como corresponde, cuando venga el Mashiach, cuando venga la redención absoluta, verdadera y final. Allí vamos a ver cómo Dios va a revelar su verdadera esencia, no simplemente su existencia, la existencia de las cosas creadas, sino que va a revelar su verdadera existencia. Entonces por ahora necesitamos dinero para vivir, necesitamos papel para imprimir los libros, necesitamos un CD, necesitamos una computadora para conectarnos, etc. Cuando venga el Mashiach vamos a estar conectados solamente a nivel de alma, no va a haber ningún gal que nos separe, y todas las cosas que hay en este mundo que vamos a seguir percibiéndolas, no es que todo se va a esfumar y vamos a vivir como los astronautas flotando en el espacio, no es así. Vamos a seguir siendo personas, pero se va a cumplir lo que dice el profeta, mi basarí jazé loca, con mi propia carne, con mis recipientes, los keilim, que hasta ahora fueron un gal que separó, fueron cáscaras que me separaron a mí de Dios y de las otras almas.
En ese momento va a ser simplemente un GAL que nos va a unir. Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Les pedimos por favor que ayuden lo más que puedan. Este mes de abril fue un mes en que cayeron un poco las recaudaciones y por otro lado aumentaron los gastos por Pesaj y por otras cosas que surgieron, y tratamos de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Estamos un poco en déficit, estamos con muchas deudas y esperamos que con los proyectos que estamos preparando y con todas las cosas que ustedes hacen desde el otro lado, podamos salir y dedicarnos todo el día a enseñar, a estudiar y a disfrutar de esto. Acuérdense que dentro de un poco más de 4 horas tenemos una clase directamente de México, en que por iniciativa de un grupo de Talmidim que están constantemente pendientes de no solamente de recibir, sino de dar, ellos quieren transmitirle a ustedes todo. Hay grupos que en este caso se centran en México, pero que están unidos con otros grupos que hay en todos lados del mundo, concentrados en que esto que están recibiendo lo tienen que dar, que no sirve de nada que se estanque dentro de uno, sino que tiene que ser transmitido a los demás. Entonces tenemos una clase, esperemos que todos tengan el enlace, que todos hayan recibido. Si alguno de ustedes no lo recibió, por favor entren en el perfil mío de Facebook o nos envían un email a admin@galeinai.org, y todos ustedes también están invitados a difundir, a avisar a todo el mundo que se prepare para esa clase. Como es la primera clase, no son como yo, sino que ellos se prepararon bien y saben exactamente lo que van a hacer. Seguramente va a salir todo perfecto, así que hacemos un Ejaim por esta iniciativa y por otras iniciativas de otros muchos que están trabajando en este momento. Les quiero decir que ya, gracias a la gente de España que puso dinero y también nos ayudó con los trámites, ya compramos los dominios de Galeinai en España, ya tenemos los dominios en México, por supuesto en Israel, y en Argentina. ¿Cómo vamos? ¿Ya compramos los dominios en Argentina? En Ecuador, entren y compren los dominios, después los pasamos a los pasamos al nombre